Encuentren bien. Los saludo con el gusto de siempre, en este caso para revisar las herramientas de ajuste de exposición HDR y también el ajuste de los tonos HDR. Si bien ambas herramientas coinciden en algún momento, los resultados pueden ser muy diferentes y por eso hoy me daré la tarea de explicar ambas herramientas. Bueno, vamos a empezar explicando qué es el ajuste de exposición HDR. Bien, esta exposición se realiza por medio de cálculos en un espacio de color lineal denominado gamma 1.0. Em, esta herramienta nos permite hacer un ajuste en el espacio de color actual, insisto, a través del valor de gamma 1.0. Esto se hace a través de la herramienta de ajustes denominada capa de ajuste de exposición. En este caso, cuando nosotros ya le dimos un clic en esta herramienta, ya podemos ver, en este caso también la capa de ajustes, porque también lo podemos hacer a través del menú imagen, lo cual obviamente ya a estas alturas no recomendamos porque cuando utilizamos capas de ajuste estaremos haciendo ediciones no destructivas. Entonces vamos a empezar con el ajuste de la exposición HDR y para eso, bueno, ya agregamos la exposición y vamos primero a modificar, voy a dar doble clic aquí en la herramienta y vamos a modificar primero las opciones de exposición. Estas herramientas nos permiten modificar o ajustar el final de la iluminación de la escala tonal con un efecto mínimo sobre las sombras extremas, es decir, los negros o tonos más oscuros de nuestra imagen van a modificarse muy poco, ¿no? Como les comentaba, bueno, pues aquí prácticamente estamos hablando de valores entre 0 y 1. Si fijan aquí ya coloqué el valor de 1, lo voy a resetear para que vean cuál era el resultado que teníamos previamente. Entonces yo aquí puedo mover entre valores muy bajos, aquí 0.5, 0.67, 0.80 más o menos, ¿no? Y aquí ya estoy encontrando, eh, digamos, una, un aumento en la exposición de las luces, que insisto, no es igual que si trabajáramos con una iluminación natural, porque estos valores de exposición únicamente se aplican, bueno, sí se aplican en todo, pero el efecto es muy poco perceptible en las sombras oscuras de nuestra imagen, ¿no? A continuación tenemos la herramienta de desplazamiento. Esta nos va a permitir oscurecer las sombras y los medios tonos con un efecto mínimo sobre las luces, ¿no? A diferencia, aquí digamos todo lo contrario a la exposición. Entonces yo aquí puedo deslizar y si se fijan, lo que se mueve menos son los blancos, ¿no? Aquí estoy modificando medios tonos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y con valores, insisto, ¿no? Que oscilan básicamente entre el 0 y el 1. Y aquí ya estaría yo acentuando los colores intermedios. Y la gama, que es la última herramienta, nos permite ajustar el valor de la gama, valga la expresión, utilizando una función simple. Los valores negativos se reflejan alrededor del cero, es decir, siguen siendo negativos, pero se ajustan de todos modos como si fueran positivos, ¿no? Entonces aquí yo estoy yéndome hacia los negativos y aquí hacia los positivos. Nunca vemos un signo menos, pero esto nos va a permitir, insisto, corregir o ajustar el valor de la gama. Es una función muy fácil de utilizar, muy simple, alrededor de valores negativos, aquí está, pero siempre nos los va a mostrar como valores positivos, ¿no? Y esta es una herramienta más fácil de utilizar. Y aquí ya estoy viendo cambios muy perceptibles en mi imagen. Podemos ver que se acentuaron un poco los contrastes de mi imagen. Yo aquí lo voy con esta herramienta aquí del ojito, puedo presionando ver los cambios que ya hice. Quizá aquí hubo un poquito exageré un poquito en la opción de desplazamiento y por eso es que los tonos oscuros ya se acentuaron demasiado, ¿no? Y con esta puedo
con el ojito puedo oscurecer, o perdón, ocultar o mostrar los cambios que hice sobre mi imagen, ¿no? Definitivamente se ve mejor que como estaba al principio, y también lo podemos editar o visualizar a través de nuestras capas, ¿no? Estaba muy oscuro. Habría que revisar que los tonos blancos no se hayan quemado, como podemos ver aquí en la parte inferior, donde ya no se aprecia la textura de la ropa, ¿no? Vamos a revisar por último cómo trabajan los cuentagotas, que a diferencia de los niveles, se ajustan los valores de iluminación, pero aquí afectando prácticamente negros y blancos. Cuando veíamos nosotros las herramientas de niveles, estos afectaban a todos los canales de color, y aquí prácticamente nada más están afectando o modificando negros, blancos y grises. Entonces los resultados son más suaves, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, lo voy a hacer en esta segunda imagen. Nuevamente me voy a ir a mi ventana de capas, y esta vez lo voy a hacer directamente desde aquí. Vamos a agregar entonces nuestra capa de ajustes de exposición, y lo voy a hacer, insisto, a través de los goteros. Entonces voy a ubicar, no veo necesario utilizar la ventana de información, lo voy a hacer como referencia, voy a utilizar una referencia únicamente visual. Entonces voy a buscar la zona que yo considere la más oscura. Insisto, aquí lo idóneo será utilizar la paleta de información y buscar donde hay prácticamente un 100, cuál es el valor que se acerca al 100% de los negros, ¿no? Pero voy a tomar como referencia esto únicamente para fines ilustrativos. Esta parece ser la parte más oscura de la imagen, y le voy a dar un clic. Entonces, como vemos, ya se acentuaron los tonos negros de mi imagen. Luego voy a ubicar un tono gris. Este no parece tan complicado porque realmente sí hay tonos grises en mi imagen, y voy a tomar este como referencia. Y después voy a tomar los blancos, que sería la parte inferior. Y vean el resultado, ¿no? Obviamente, si aplico únicamente uno de los tres valores de los cuentagotas, seguramente el resultado va a ser un tanto desagradable, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre el ajuste de la herramienta de exposición utilizando los cuentagotas o los goteros, y utilizando únicamente los deslizadores, ¿no? Este es el resultado previo, utilizando únicamente los deslizadores, y este es utilizando los valores preestablecidos que se pueden utilizar a partir de los goteros. Y aquí también tenemos unos valores de ajustes preestablecidos. Podemos ocupar el valor -1. Lo voy a hacer primero reseteando los valores que ya tenía mi imagen. Por ejemplo, si ocupo el -1, ahí ya tenemos un valor previo, -2. Y estos, bueno, obviamente van a variar mucho de acuerdo a las características de iluminación de nuestra imagen, ¿no? Personalmente me agradan más los cambios que habíamos hecho a través de los goteros, o los ajustes que hice aquí, que insisto, ¿no? Para mi gusto, aquí habría que mover un poco el desplazamiento, sobre todo porque, aquí está, porque ya se había perdido, se había quemado un poco mi imagen en la parte de los blancos, ¿no? De la misma. Entonces, bueno, este puede ser un resultado bastante agradable en comparación con lo que se tenía en un principio. Y ahora vamos a darle un vistazo a los ajustes de los tonos HDR, que insisto son diferentes a los ajustes de la exposición HDR, aunque en algún momento pueden coincidir. Eh, eh, Pueden coincidir en la herramienta, y todo les explico por qué. Para aplicar los ajustes de tonos HDR no tenemos que utilizar capas, eso lo tenemos que aplicar en el menú imagen, y después donde viene la opción de ajustes, y aquí viene la opción que dice tonos HDR. Obviamente esto no haría una edición no destructiva, aquí lo idóneo sería trabajar con una copia o quizá con el duplicado de una capa. Y aquí está nuestra ventana voy a moverla un poco. Aquí está, voy a desplazarla y voy a cerrar la anterior. Aquí está. Voy a otra vez sacar mi herramienta de... Voy a tirar esta capa, fue en la primera imagen que hice. Voy a cerrar también mi ventana de capas. Me voy al menú imagen, ajustes, y
opción tonos HDR, aquí está. Entonces aquí podemos ver, voy a cerrar la curva de tonos e histograma para no tener tantas opciones de momento. Y bueno, primero habría que decir que hay ajustes también preestablecidos que nos van a permitir hacer ajustes más bien con tonalidades que no necesariamente tienen que ver con una imagen realista. Y lo voy a mostrar directamente, por ejemplo, en la opción de anochecer urbano. Veamos, ya se nota que hay un ajuste o una edición en la imagen, ¿no? Voy a regresarme nuevamente a la opción de por defecto, que era la que teníamos previamente. He de decir que desde el momento en el que nosotros abrimos la ventana de tonos HDR, la opción, inmediatamente en la previsualización ya podemos apreciar cambios. Quizás son poco perceptibles a primera vista, pero si yo desactivo el casillero vamos a ver que ya se está notando una edición por defecto que tiene Photoshop. Entonces, bueno, insisto, aquí vienen varios ajustes preestablecidos. Voy a revisar alguno que sea de los intermedios, uno que diga fotorrealista. Y miren, ya tiene, se alcanza a percibir, digamos, en las zonas de contraste se perciben los bordes más iluminados. Personalmente no me agrada mucho esta opción. Vamos a ver su realista de alto contraste. Insisto, ¿no? Los resultados, se puede modificar aquí, ajustes preestablecidos y después modificar el tono y el detalle y los modos avanzados, por ejemplo, ¿no? Sí incluso se podría modificar la curva de tonos a partir del uso del histograma. Sin embargo, creo que cuando ya alguien se aventura a utilizar las opciones de ajustes preestablecidos es porque definitivamente estaría considerando el uso de una imagen que no va a atender al realismo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, hay algunos que ya se ven un poquito más agradables. Por ejemplo, el RC5, que es uno de los más utilizados, creo yo, desde mi experiencia visual, creo que es de los que más se llegan a ocupar. Y ahora vamos a la opción de monocromático artístico. Tampoco es muy, digamos que cuando ya se nota demasiado o se percibe demasiado el manejo del filtro, ya se notan los resultados inmediatamente en el retoque de la imagen, ¿no? Entonces voy a dejarlo como estaba en las opciones por defecto y ahora sí vamos aquí podemos encontrar, este es muy importante, estamos en la opción de adaptación local y fíjense bien cómo podemos volver a utilizar lo que revisamos hace un momento con los ajustes de exposición HDR utilizando exposición y gamma. Es exactamente lo mismo. Si se fijan, los valores rondan en exposición y gamma a partir del 0 y el 1. Yo podría aquí mover estos valores. Bueno, aquí obviamente exageré. Tiene que ser, insisto, entre 0 y 1. Y esto es exactamente lo mismo que tenía en la herramienta anterior de ajuste de exposición HDR. Lo voy a dejar en ceros para que quede exactamente igual. Le di enter. Voy a volver a sacar la herramienta. Y vamos a utilizar ahora, nada más para terminar con esto, la opción que dice ecualizar histograma. Si yo le doy clic ahí, observen cómo nuestra imagen aparentemente tiene una ecualización por default que tiene Photoshop. A partir de esta imagen, puedo decirles, a mí me agrada todo, salvo porque estas zonas del cabello donde incide menos la luz, podemos apreciar los tonos muy bajos, prácticamente en un cero, hablando en modelo de color RGB. Entonces creo que aquí le haría falta un poquito de luz para no perder el volumen o la forma del cabello, ¿no? Entonces son algunos de los problemas que nos puede dar cuando estamos acostumbrados a utilizar opciones por defecto que tiene Photoshop. Entonces lo dejamos en adaptación local para poder darnos gusto modificando las opciones de resplandor, sobre todo las de tono, detalle y avanzado. Dado que si nosotros desplazamos las opciones de resplandor de borde, los cambios son apenas perceptibles, ¿no? Aquí podemos modificar el radio y lo que estaremos acentuando ahora sí son cambios en el manejo de la luz
y se aprecian en toda la imagen, no solamente en las zonas de blancos, negros y medios tonos, ¿no? Y también aquí, bueno, estaremos modificando la intensidad o la incidencia de nuestra luz. Estoy tratando de regresar el deslizador a su posición actual para que podamos tener o apreciar mejor, sobre todo estas opciones que son las que más se van con las que más podemos tener, digamos, libertad de uso y las cuales se van a apreciar de manera más directa. Nuevamente vamos a las opciones, incidimos en gama y exposición, ya las comentamos estas anteriormente, ya habíamos comentado cómo trabajan esta de exposición, que insisto, hace manejo de la luz sin acentuar tanto la zona de los negros. Bien, por ejemplo, aquí, a diferencia de la ecualización por defecto, sí se alcanza a apreciar todavía volumen y tonos que van por los colores cafés y ocres, no tanto el negro que apreciamos hace un momento, ¿no? Y esta parte del detalle nos puede eliminar texturas, ¿no? Por ejemplo, si podemos ver en la piel, eliminar el detalle nos va a dar una apariencia más tersa, casi angelical, por decirlo de alguna forma, y obviamente sí se va agradable, pero también se nota a leguas el retoque de nuestra imagen, ¿no? Se aprecia mucho que ya hay edición en la misma, ¿no? Lo voy a dejar así para que se alcancen a apreciar. Ya digamos que este es uno de los elementos más utilizados cuando se aplica la herramienta de tonos HDR. El detalle es algo que se utiliza mucho, sobre todo para fotografía comercial, dado que es una forma muy fácil de reducir detalles y imperfecciones, por ejemplo, en la piel, ¿no? Vamos a la opción de avanzado, donde podemos modificar nuestras sombras, y aquí sí vamos directo sobre los negros. Vamos a situarnos en esta parte de nuestra imagen donde estoy desplazando ahorita el gotero, y observen cómo aquí sí podemos modificar las zonas más oscuras de mi imagen, ¿no? Entonces, si ya se había subexpuesto por una edición previa donde los negros ya eran, las zonas oscuras ya se habían convertido en una plasta negra, pues con esto podemos volver a recuperar medios tonos de nuestra imagen, ¿no? Y luego tenemos esta opción de resaltar. Esto me va a dar una especie de umbral en mi imagen alrededor. Observen cómo las zonas blancas se pueden acentuar como si tuviera un halo de luz, que creo que se ve agradable, ¿no? También, si no nos exageramos. Y bueno, aquí viene la parte de la intensidad. Esto obviamente nos está editando la saturación de color en alto contraste en nuestra imagen, porque abajo todavía tenemos una opción que va a tender hacia esta saturación no llega a la escala de gris, ¿no? Perdón, esta opción de intensidad. Entonces aquí podemos ver una imagen más suave, sin un color tan brillante, pero sin llegar a los grises. Caso contrario a lo que haríamos, por ejemplo, con la herramienta de saturación. Esta sí nos va a llevar a una herramienta con grises, si ese fuera. Voy a aumentar un poquito la intensidad, después voy a bajar la saturación para que podamos ver los resultados. Personalmente me gusta más mover la intensidad porque mantiene todavía un poco de color o de brillo en mi imagen sin llegar necesariamente a los negros. Y vamos a revisar por último la curva de los tonos e histograma, herramienta que, bueno, seguramente ya pudimos conocer previamente, sobre todo cuando hablamos de la edición a través de curvas o, sí, de las curvas. Y bueno, tenemos, como ya conocemos, acá arriba tenemos en el ángulo superior derecho, comprendemos el manejo de blancos, aquí el manejo de medios tonos, y en esta esquina inferior izquierda estaríamos editando los tonos más oscuros de nuestra imagen. De este lado tenemos los valores de salida, ¿no?, de nuestra imagen. Y, por ejemplo, aquí si yo quisiera, voy a aumentar otra vez la intensidad solo para ver cómo vamos a editar, por ejemplo, los negros. Y digamos que yo quisiera que mi negro se convirtiera a gris. Voy a bajar para esto el manejo de las sombras. Voy a acentuar los negros para que veamos qué es lo que sucede aquí. Y entonces, si este negro yo lo desplazo hacia arriba, voy a indicarle que estoy convirtiendo esos negros en tonos
más grises. Prácticamente estaría quemando un poquito mi imagen porque estaría eliminando los negros de mi imagen, ¿no? Los negros los estaría convirtiendo aquí prácticamente a tonos grises y entonces se ve demasiado brillante mi imagen, ya demasiado quemada. Observen, por ejemplo, en la parte de los jeans o de los pantalones, como ya no se alcanza a apreciar la textura de la tela, ¿no? Entonces, obviamente esto es simplemente con fines ilustrativos, no creo yo que no nos da un resultado agradable. Entonces esta la podemos dejar prácticamente abajo, hasta abajo como estaba, pero sí podríamos mover, por ejemplo, los medios tonos, ¿no? Si mis grises yo los desplazo hacia arriba, entonces, ¿qué quiere decir? Que los voy a convertir un poquito a blancos, pero también me estaría dando un efecto de una imagen un poco quemada, como se hablaba antes de una sobreexposición de la misma, ¿no? Caso contrario, si quiero aumentar el contraste, pues la bajo un poquito. Observen como el blanco es muy intenso aquí, pero se aplasta un poco, se emplasta, perdón por la expresión, un poco esos tonos grises o intermedios. Si yo la muevo o la desplazo hacia acá, el resultado sería todavía más marcado. Pero este ya podría darle algún uso concreto específico, ¿no? Y, por ejemplo, aquí los blancos, ¿qué pasa si yo los llevo? Quiero eliminar mis negros, entonces ya estaría recuperando aquí la textura perdida, ¿no? Que tenía en la tela. No sé si se alcanza a apreciar en el video, lo voy a bajar un poquito más y entonces ya se alcanza a ver ahí la textura de la tela, ¿no? En su pantalón o falda, no sé qué sea. Y entonces acá yo podría decir en los valores, no en los de salida, sino digamos, en el plano general de negros, grises y blancos de mi imagen. Si yo, por ejemplo, quisiera aumentar ahora sí mi contraste, pues lo que tendría que hacer es mover este hacia el lado derecho de mi imagen, ¿no? Si quisiera hacer más blancos los valores que tengo aquí, tendría que, desplazar estos. Aquí si yo muevo hacia la derecha, perdón, ya estaré aumentando un poquito otra vez mi blanco, pero insisto, hacia la derecha son todos los tonos negros y grises y blancos. Es decir, si yo desplazo hacia acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy quitándole, estoy haciendo pero vean cómo se está aquí oscureciendo mi imagen. Trabaja un poquito, es de forma muy similar a las curvas, pero no es exactamente la misma forma, ¿no? También puedo agregar puntos, eso sí. Normalmente hablamos de las famosas S, ¿no? Cuando queremos una imagen bien contrastada, pero como estamos hablando de filtros HDR, los resultados son distintos. Observen aquí como el negro ya es un contraste muy exagerado, entonces aquí yo tendría que recuperar un poco lo que perdí, aquí está, en tonos intermedios, ¿no? Sin embargo, creo que ya ahí el resultado ya no me serviría mucho, ¿no? Creo que aquí la edición ya es un poquito más exagerada y con fines distintos a los que pudiera requerir en algún momento. Sin embargo, bueno, aquí ven este halo de luz del cual les comentaba, pero los bordes ya se acentuaron demasiado y creo que ya no me serviría tanto. Entonces lo voy a poner acá arriba donde estaba. No tanto si es que quisiera mantener el fondo con tonos intermedios. Pues básicamente este es el uso de la herramienta HDR. Como podemos ver, realmente lo que parece más complicado de utilizar es el manejo del histograma, ¿no? Y también podemos, si ustedes quieren eliminar punto por uno, pues lo único que tienes que hacer es sacarlos del histograma y entonces de esa forma podemos estar reseteando paso a paso el trabajo previo que pudimos haber realizado. Pues sería todo de mi parte, les agradezco y les mando muchos saludos.